El primero de nuestros reportajes nos transporta en el tiempo, al origen de lo que conocemos como trajes típicos de nuestras islas, y que era la vestimenta que en diversas circunstancias usaban nuestros antepasados. Manuel Acosta es sastre de profesión y lleva toda una vida dedicada a la investigación histórica de usos y prendas. Estos días expone su colección en la Sala de Arte La Racoba, en Santa Cruz. Bueno, los que quieran visitar la exposición, que es etnográfica, porque se trata de vestimenta antigua, la relacionada con todo el archipiélago, pero muy concreto, precisamente en la isla de Tenerife. Se encuentra con vestimenta con parejas de las 7 islas, que están representadas en maniquíes que están en pie y están representadas, distribuidas dentro de este recinto. Luego, por otro lado, nos podemos encontrar una serie de hábitos tradicionales, que es de la gente que antiguamente hacía las promesas. También hay 9 hábitos que están en otro sector. A continuación nos podemos encontrar con un grupo de capas, capotes y prendas, más bien de abrigo, que se usaba dentro del archipiélago. Son muy usuales en el archipiélago. Están los de Gran Canaria, están la de La Palma, está etcétera, etcétera. Después pasamos, a continuación se encuentra una colección de sombreros de hoja de palma, hechos de empleita, la mayoría realizados por Carmelina Brito, que es la autora de todos estos sombreros, decorados, y son sombreros que se usan en casi todo el archipiélago en diferentes trajes y épocas. A continuación, después de pasar la colección, nos vamos encontrando pues con un panel donde están las postales de souvenir antiguas que se podían encontrar, que se compraban, se mandaban cuando se felicitaba a alguien de aquí de las islas. Tenemos una muy curiosa del Hotel Buen Retiro de Güímar, que lo conseguí yo. Hizo de un hotel que hubo allí, que ya en la actualidad ahora lo ha comprado y está dedicado a otro tema. Y se decía el Buen Retiro porque era un sitio donde los extranjeros venían a curarse de las enfermedades de artritis en los jardines por el sol. Venían. Entonces nos hemos encontrado una postal con la isla de Tenerife, que tenía la carretera que estaba asfaltada, llegaba hasta Güímar nada más. De ahí para allá había que ir por el Camino Real. Después hay otra también de la inauguración del Hotel Mensei. Son postales muy bonitas, que es de aquí de Santa Cruz, el hotel que se inauguró ya hace bastante tiempo. Y entonces después llegamos hasta aquí, hasta el otro lado, y nos encontramos en la parte central con una colección de figuras a 39 centímetros de estatura, con la vestimenta, los tejidos escalados hechos por Tomás Hernández Negrín, que hizo un trabajo precioso. Y entonces están vestidas, lo llamamos Tenerife antiguo, se llama retazo de tradición, porque están representados casi todos los municipios de la isla de Tenerife. Y después ya pasamos a una parte final donde podemos ver lo más antiguo, lo que a mí me llega porque yo soy de Güímar, y tenemos la danza de las cintas de San Pedro, que se solicitó su fundación en 1788 para bailarlo delante de la imagen de San Pedro. Se solicitó con un documento al juez real. Hoy lo he puesto yo en unos niños como de 7 o 8 añitos, están representados, y entonces hay dos, porque antiguamente la vestimenta, por ejemplo, la vestimenta del niño de la danza de Güímar, tiene en la cabeza un gorro que parece una tiara, porque estaba dedicado a San Pedro, y claro, la tiara del pontífice de Roma era una... Y entonces ellos lo imitan con tela y hechos de cartón, las figuras hechas de cartón, para decorarlo con tela y medallas y abalorios y collares y cosas. Y entonces lleva también unas castañuelas, porque los niños cuando bailan también van tocando las castañuelitas. Al lado tiene un niño vestido de marinero. Eso quería decir que Chosirilo, el del Escobonal, que es el que tocaba flauta y tambor con el tajaraste lento para que los niños bailaran, entonces a él le pedían pues los municipios la danza, pero la danza de Güímar se hizo para bailar a San Pedro, y más tarde se hizo también para la bajada de la Virgen del Socorro el 7 de septiembre. Bueno, con esta connotación que te estoy dando,
pues el hombre le solicitaban para otros municipios. Y entonces creó este marinerito, formó un grupo de niños con el mismo baile, las mismas cosas, los metía en un camión y los llevaba a todos los municipios y representó los niños marineros por todos esos cantos. Pero en Güímar hay una característica, que San Pedro, por la población que empezó de la cumbre a la mar, en la población hay un San Pedro, se celebra un año San Pedro arriba y otro año San Pedro abajo, pero la parroquia está en el centro de la población. Y eso es la característica que tiene la danza de Güímar, que se hizo para San Pedro, y la otra del Escobonal, que le termina. Es lo más antiguo, sobre todo el niño de la danza de la cinta de San Pedro. Eso es lo más antiguo que hay dentro de esta exposición, con documentación que la guardan en la parroquia de San Pedro Apóstol de Güímar. Mi oficio es sastre y trabajé en la sastrería de Peseño durante bastantes años. Y ahora me he dedicado a la vestimenta tradicional, investigando mucho, porque hay autores, por ejemplo, ha estado doña Lía Tavío, que nació en el Puerto de la Cruz, tiene un montón de documentación, de láminas y cosas que ya hizo. Después está Alfred Easton, que fue un inglés que vino de joven, vivió en el Puerto de la Cruz. Él empezó a visitar todos los municipios y fue tomando datos de eso, y entonces hizo una colección de vestimenta. Cada vez que había una fiesta, él asistía. Tenemos por otro lado, y después está el señor Pereira Pacheco, que fue un eclesiástico. Y entonces él recopiló todos los datos, los campesinos, los uniformes que había, los militares de la época, todo eso lo tiene representado en documentación, de la cual nos tenemos que valer nosotros para hacer las recreaciones. Porque no, libremente tú no puedes quitar, poner una cosa y ponerla, porque si no sería creado o diseñado de nuevo. Esa es la razón. Y no en el sur era igual que el norte. Es decir, por eso yo cuando quieren unificar que el traje de la rotava es el mismo, no señor. Podía haber varios y de bordados distintos y todas las cosas, porque cada familia en su casa le ponía el toque que le parecía normal. Por eso no estaba establecido. Claro, como ahora mismo nosotros vestimos en la actualidad, el vaquero, los hay buenos, los hay más baratos, los hay de todos colores, cada cual se pone el que quiere, no tiene que llevar el uniforme, ¿no? Por ejemplo, te digo ese detalle porque a veces se confunde que el traje no es, sí es, puede ser. Además era una cosa normal. Si se hacía un traje aquí, otro allá, otro en otro sitio, cada cual tenía, por eso hay tanta variedad en la isla de Tenerife. A lo mejor un traje que se hacía en Candelaria, por ejemplo, en la Orotava no lo habían visto nunca. Porque claro, Diston vio unas mujeres que vendían la loza de barro, que la hacían, entonces las pinta en un dibujo. Y esas son las mujeres de Candelaria, de la época. A lo mejor te vas, yo qué sé, a Tacoronte y te encuentras el hombre, la mujer y dos dibujos de hombres porque vio a dos vestidos distintos y lo fue. Y esa documentación es la que nos vale a nosotros para llegar, mirar y ver e ir comprando los tejidos apropiados para... Sin embargo, Gran Canaria tiró, y todo lo antiguo lo tiró a la basura y no hay apenas referencia para cómo fueron los trajes antiguos de la Orotava. Campesinado, en la otra élite social, que son los ricos que tenían un montón de gente trabajando con ellos. Eso en Tenerife sí, sabemos que trabajaron en el norte con señores, pero los pobres que trabajaban con ellos, los campesinos, era lo que la familia, los ricos diseñaban, porque el ganado para tener la lana, eso lo tenían los ricos, los pobres no tenían eso. Entonces de lo que ellos diseñaban se vestían los pobres que vivían con ellos. Porque en Gran Canaria empezó el turismo y se volvieron locos y lo quemaron todo lo viejo. Y entonces se encontraron en alguna casa de algún señor que curiosamente guardó retales de los listados, pero que no tenemos referencia de dónde y cómo y era, sino hay algo, pero muy poco. No existe nada, no es como Tenerife.
que nosotros tenemos a Fredito, a doña Lía Tavío, tenemos a don Antonio Pereira Pacheco, sobre todo hacer una mención especial a Tomás Hernández, tejedor que vive sobre Candelaria, porque gracias a él podemos hacer todas estas cosas, porque los diseños de la falda son diferentes y tiene que tejerlas él para yo hacer el traje, si no, no puedo, porque eso industrialmente no está a la venta. Hay que hacerlo personalizado para el encargo que tú le hagas. Los sombreros, Carmelina Brito, que hace todos los sombreros de hoja de palma, y etcétera, etcétera, con muchas cosas. Zapatos los hace Antonio en Los Realejos. Todos tienen la familia entera trabaja los zapatos típicos, trae todos los sombreros de fieltro de la península, de los de lana, los fieltros de pelo de conejo, todos esos sombreros negros que eran diferentes modelos que se usaban aquí en la isla. Porque lo primitivo que hubo fue que allá abajo está representado un hombre vendedor de sombreros. Y es que en Gran Canaria sí había una industria de sombreros. Y entonces de Gran Canaria venía y vendían sombreros a toda la isla. Y cuando tú ves a alguien con una montera, quiere decir que su poder adquisitivo no era para comprarse un sombrero. Entonces de un retal del trabajo de ahí se hacía una cosa para tapar la cabeza, que tienes ahí el de Fuerteventura, que se puede ver precioso, ahí se puede ver. Entonces ahí no usaban sombrero porque no tenían poderes para comprar sombrero. Era una cosa de lujo en aquel tiempo. Sin embargo, si se hacían con tela, se fabricaba una prenda para cubrir la cabeza. No, las demás islas tienen todas referencia de la vestimenta antigua, todas las islas, menos Gran Canaria. Gran Canaria es la que se quedó ahí. Ahora se han hecho inventos, pero son nuevos. Pero tener gente que nos documentara, que los vio en origen y los pintó, eso es aquí en Tenerife. La Palma también tiene lo suyo muy característico, el Hierro también muy característico, La Gomera no tiene ningún problema, La Palma, para que te cuento, eso es precioso también. Tienen labores especiales que las han incorporado ellos a la vestimenta, como son los bordados a punto de cruz en negro y el realce en color blanco. Entonces esos son detalles que tienen las islas que los caracterizan.